Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Emiliano Cantú Moreno y ahora mismo vamos a hablar de lo que sería la etapa 1 o evidencia 1 de lo que sería la materia de epidemiología. En este vamos a hablar un caso de la vida real relacionándolo con diferentes determinantes o factores de la salud pública. En mi caso vamos a hablar de lo que sería el estado de Chihuahua y cómo relacionarlo con estos mismos conceptos. Pero para esto primero tenemos que saber de qué conceptos estamos hablando. Comenzando con lo que sería de los determinantes de salud, el Lalonde Report, viniendo de la persona del mismo nombre. En este estudio, a través de diferentes pruebas, se reconocieron 4 factores determinantes que se relacionan con la salud del individuo. Estos siendo estilo de vida, sistema sanitario, entorno y herencia genética, siendo el estilo de vida el que más afecta a lo que sería la persona, casi el 50% de la misma. Ahorita vamos a hablar más a fondo de estos, pero tengamos en cuenta que cómo uno vive cambia mucho cómo será la salud de este. El sistema sanitario, aunque siendo un pequeño porcentaje, un 11%, sigue siendo muy importante porque esto es algo que nosotros podemos controlar como médicos o como cualquier persona que trabaje en lo que sería salud pública. El entorno es algo que es muy complicado, si no imposible de controlar muchas veces, y tiene un margen o un porcentaje respetable en cómo afecta la salud del individuo, y herencia genética siendo hasta 27%, siendo algo que es completamente imposible de controlar como un ser humano en los tiempos de ahora. Así que hay que tener en cuenta que aunque uno pueda trabajar mucho, aún puede haber factores que uno no puede controlar que lo pueden afectar de mala manera, que están fuera de uno mismo. Ahora bien, hablando más a fondo de cada uno de estos, los estilos de vida son el conjunto de decisiones que toma el individuo respecto a su propia salud. O sea, como ya habíamos mencionado, es algo que el individuo puede controlar. En cuanto a la biología humana, que es el 27%, estos son cualquier hecho relacionado con la salud física, mental, que se manifiesta en el organismo a través de lo que sería consecuencias biológicas fundamentales por el simple hecho de quiénes somos como personas y por el simple hecho de ser seres humanos. Maduración, herencia, envejecimiento, aparato y todo lo que sea con aparatos y sistemas. Esto puede contribuir mucho a la mortalidad, enfermedades crónicas, degenerativas, trastornos, malformaciones y retraso mental. Y esto es algo que tampoco podemos controlar, como el medio ambiente. En este no tenemos ningún control y es algo que está fuera del mismo individuo, que puede ser qué tan saludables, qué tan inocuos sean los alimentos, el agua, los cosméticos, y ni podemos controlar la pureza de ninguno de estos, mucho menos del aire. En cuanto a los servicios de salud, pues representa el sistema de salud, siendo nosotros los que trabajamos en ellos. Ahora bien, en base al anexo de 2022 a 2027 de los problemas hechos por el mismo estado de Chihuahua, podemos ver que aquí, en base a los determinantes, hay diferentes factores que ponen en riesgo a la población de Chihuahua. Esto siendo un índice de morbilidad y mortalidad alto, una insuficiencia en la cobertura de acceso a los servicios médicos, un bajo rendimiento de la capacidad instalada de estos mismos, limitada atención médica y hospitalaria, una insuficiencia en el abasto de lo que serían los medicamentos y existencia de los mismos, una atención coyuntural con enfoque a situaciones críticas que es difícil que exista en Chihuahua, una insuficiencia en atención de zonas altas y de muy alta marginación, una limitada operación de los servicios de salud mental, de lo que serían los problemas de adicción y una carencia de indicadores de rendimiento, de esquemas de evaluación, control y seguimiento del desempeño institucional. Ahorita más adelante vamos a ver algunos de estos, pero hay muchos otros que no tenemos aún o que no hay suficientes estudios como nos gustaría. Ahora bien, continuando, aquí podemos ver un esquema que nos habla un poquito más a fondo de lo que serían los determinantes de la salud pública, pero siendo esto mismo lo que ya habíamos comentado. Ahora bien, la OMS, en colaboración con otras instituciones, propusieron una iniciativa llamada Salud Pública en las Américas. Aquí se desarrollan conceptos comunes de salud pública y definen las funciones esenciales en América. Por lo tanto, estas son las funciones esenciales de la salud pública, de las cuales hay 11. La número 1 siendo seguimiento, evaluación y análisis de la situación de salud en la población. La 2 siendo vigilancia de la salud pública, investigación y control de riesgos y daños en esta misma. La promoción de la salud con énfasis en las enfermedades no transmisibles.
participación de los ciudadanos en la salud, fortalecimiento de la capacidad institucional de regulación y fiscalización en salud, desarrollo de políticas, planes y capacidades de gestión que apoyen los esfuerzos de la salud pública y contribuyan a la rectoría, evaluación y promoción del acceso equitativo de la población y los servicios de salud necesaria, desarrollo de recursos humanos y capacitación de salud pública, garantía de calidad de los servicios de salud individual y colectiva, investigación y desarrollo e implementación de soluciones innovadoras en salud pública y reducción de impacto de emergencias y desastres de la salud. Como podemos ver, muchos de estos se relacionan con los problemas que está teniendo Chihuahua como tal, como estado. Así que, basándonos en esto, podemos ver cómo el mismo estado está consciente de estos problemas y los está intentando manejar. Y una forma de manejarlo es a través de estudios, de indicadores. Y hay dos. Estos están basados en la demografía, pero hay una demografía estática y hay una demografía dinámica. Vamos a ver ejemplos basados en Chihuahua, pero primero tenemos que saber de qué estamos hablando. Los dos están relacionados con la población, así que aunque se puede separarlos, los dos funcionan para lo mismo, pero hay una diferencia muy importante. La demografía estática estudia las poblaciones en un momento de tiempo determinado, desde su dimensión, territorio y estructura. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, mientras que lo que sería la demografía dinámica ve más allá del ahora, la demografía estática se centra en el ahora y en un momento exacto para hacer el estudio. No piensa en lo que pueda pasar en un futuro, sino en lo que está sucediendo ahora mismo. Estos pueden ser cuántos son y cómo se distribuyen en funciones de las variables demográficas, sexo, edad, residencia, cuántas personas del sexo masculino hay, del sexo femenino, cuántas residencias hay. Y su principal fuente de datos son los censos elaborados por la INEGI, que ahorita vamos a ver. El análisis se realiza desde dimensión, que ya habíamos dicho que esto es también llamado tamaño o volumen, y es el número de personas en un territorio delimitado. Territorio como tal es el lugar de residencia, y estructura es la clasificación de la población según diferentes variables, edad, sexo, estado civil, lugar de nacimiento, nacionalidad, lengua, etc. Y representa sus resultados a través de mapas, tablas, frecuencias, gráficas, pirámides de población, que bueno, hablando de esos, aquí podemos empezar viendo una tabla. Esta es de diferentes regiones, pero vamos a ver unos ejemplos de lo que sería la demografía estática en Chihuahua. Aquí podemos ver cuánto porcentaje de la población de Chihuahua tiene derecho a hacienda, a biencia, tienen derecho a tener su propio lugar donde vivir, teniendo en Chihuahua un porcentaje mayor a otros lugares como otras regiones, pero aún así teniendo un porcentaje sin derecho a de 34%, lo cual es alto, pero en comparado a otros lugares podemos ver que en realidad se está muy bien, pero necesita mejorar muchísimo comparado a estados o lugares del primer mundo. Ahora bien, aquí podemos ver una pirámide poblacional del estado de Chihuahua y podemos ver cómo en realidad hay más mujeres que hombres en lo que sería el estado de Chihuahua, habiendo en este mismo 3.741.869 personas, del cual 49.5% son hombres y el restante, que es el 50.5%, son mujeres. Y podemos ver cómo esto va pasando a través de la edad, en la cantidad de personas, así como cómo estas van disminuyendo con la edad. Podemos ver que en personas de 0 a 4 años es menor que lo que se esperaría si fuéramos bajando en cuanto a la edad, pero hay que tener en cuenta que esa edad es muy común que en ese punto las personas, los niños o los individuos puedan fallecer. Mientras más va avanzando en la edad, este riesgo disminuye y podemos ver que se estabiliza más o menos a los 10 a 14 años y de ahí va disminuyendo con lo que sería el envejecimiento del ser humano. Y bueno, en realidad podemos hablar de algunas cosas que tiene que ver esto con Chihuahua. Chihuahua ahorita mismo está teniendo un problema, de lo cual sería que hay muy pocas fecundaciones y la calidad de vida como tal, o bueno, la cantidad de años que una persona vive en Chihuahua ha aumentado a través del tiempo. Eso significa que está aumentando lo que sería la cantidad de población de la tercera edad y disminuyendo la cantidad de población de edades jóvenes. Si vamos, ahorita vamos a hablar de ello en lo que sería ya la demografía dinámica, pero lo vamos a ver en estas tablas.
Ahora bien, la demografía dinámica, estudia las poblaciones desde el punto de vista de la evolución en el transcurso del tiempo. Esto, como ya había mencionado, va más allá del tiempo actual. Y esto puede tener que ver con natalidad, mortalidad, morbilidad, fecundidad, sexo, edad, educación, divorcios, envejecimiento y migración, entre muchos otros. Este se expresa en tablas demográficas, que son datos estadísticos, numéricos y gráficos con censos totales, cada 10 años, o muestreo mensual o anuales. Aquí podemos ver algunos ejemplos, como sería la esperanza de vida al nacer en Chihuahua. Podemos ver cómo esta, en hombres y mujeres, va aumentando, siendo aún mayor en hombres y menor en mujeres, pero que en general va aumentando una cantidad exorbitante comparada a 1970 a lo que se piensa que va a llegar en 2050. Pero esto se relaciona con lo que sería la tasa global de fecundidad en Chihuahua. Como pueden ver, está disminuido muchísimo con lo que serían los años. ¿Por qué ha disminuido? Bueno, hay muchos problemas ahorita en lo que sería la economía, no solo de Chihuahua, sino más allá de México y más allá de esto, del mundo. Por lo tanto, muchas familias en Chihuahua, se han hecho estudios, no se sienten seguras, o muchas parejas, o siquiera individuos, a poder darle una buena calidad de vida a un niño. Por lo tanto, muchos han decidido o no casarse o no tener hijos, lo cual está causando una tasa global de fecundidad que va disminuyendo con los años. También el hecho de que ahorita mismo haya habido más formas de lo que sería protección en el acto sexual, para que las personas no se fecunden sin ellos mismos quererlo, ha causado que obviamente se disminuya la tasa de fecundidad. Pero la economía también tiene un factor importante. Ahora bien, ya vimos los conceptos importantes y ahora vamos a hablar de lo que sería un caso en específico de la diabetes mellitus en una persona de Chihuahua. Ahora bien, la diabetes mellitus ya hemos hablado mucho de ella, pero vamos a hablarlo en base a los factores determinantes de la salud. En el estilo de vida, una persona con diabetes mellitus puede tener más riesgos a esta si tiene obesidad, un pobre consumo de vegetales, una dieta rica en grasas saturadas y azúcares refinados, así como una actividad física baja. Esto es común, pero aunque estos puedan ser cambiados, también hay lo que sería riesgos biológicos, que sería una hipertensión arterial, familiares con diabetes mellitus, haber padecido diabetes gestacional, obesidad y dislipidemias. Esto va más allá de uno muchas veces, así que hay que tener en cuenta que muchas personas pueden sufrirlo, aunque no quisieran. El otro detalle sería el medio ambiente, o el otro determinante de la salud. El medio ambiente ha mostrado que una alta tasa, a través de diferentes estudios, se ha mostrado que una alta tasa de contaminación ambiental puede ser factor de riesgo para la diabetes mellitus. Estos estudios aún no están 100% confirmados. Obviamente hay riesgos, pero no se han determinado al 100% estos mismos. Pero hay que tenerlos en cuenta. Otro punto a tener en cuenta son los servicios de salud, que una cobertura insuficiente de acceso a estos mismos y abastecimiento de medicamentos puede causar que se desarrolle la diabetes mellitus, y si no es que se desarrolle, que esta misma empeore si ya se ha desarrollado, lo cual, como vimos, en base a los datos dados por el anexo de Chihuahua, es un riesgo muy alto porque no hay muchos medicamentos y no hay un buen servicio de salud en base a lo que ellos quisieran que fuera. Así que la diabetes mellitus tiene un alto riesgo en Chihuahua, como podemos ver más adelante en esta tabla, que podemos ver los principales factores de riesgos de la salud en Chihuahua, de los cuales podemos encontrar en las posiciones más arriba una alta glucosa en sangre en ayunas, alto índice de masa corporal, alta presión sistólica en sangre, mal funcionamiento renal, riesgo alimenticio, alto colesterol LDL, también el uso del tabaco y el alcohol. Pero, como podemos ver, en la mayoría de estos tienen una alta relación con la diabetes y son las posiciones más altas de riesgo de la salud en Chihuahua en 2019, en hombres y en mujeres. Así que hay que tener esto en cuenta, porque todos estos factores de los que hablé se relacionan con la diabetes mellitus.
El alcoholismo y el tabaco no, pero normalmente están relacionados con una mala calidad de vida. Así que esto se desarrolla mayor riesgo a padecer diabetes mellitus. Ahora bien, en esta tabla podemos ver lo que sería la prevalencia de diabetes mellitus en población de 20 años o más en Chihuahua en 2018. Y podemos ver que Chihuahua en realidad, en cuanto a la población nacional, está a un punto normal. Está lo mismo que se esperaría de las otras naciones, pero aún así hay un riesgo mayor en lo que serían las mujeres, por lo que sería la genética de la diabetes. Es más fácil desarrollarla en las mujeres en lo que sería desde un punto de vista nacional hasta desde un punto de vista estatal, como de Chihuahua. Y el riesgo está muy parecido entre ambos, aunque el riesgo total es menor en Chihuahua, una pequeña cantidad que en el promedio nacional. Así que esto nos da una buena idea de que Chihuahua está en un punto más saludable de alguna manera que el promedio de la nación, pero no por mucho, por lo mismo de que aún así es por 1% y es un riesgo muy alto. El simple hecho de que llegue a ser 9 o 10% es algo muy, muy alarmante. Ahora bien, en cuanto a otro factor de los que ya habíamos hablado, que se relaciona mucho con la diabetes mellitus, está la prevalencia de sobrepeso y obesidad en Chihuahua. Aquí podemos verlo en diferentes grupos de edades: menores de 5 años, de 5 a 11 años, 12 a 19 y mayores de 20. Podemos ver que tanto sobrepeso y obesidad hay totales en hombres y mujeres, pero hay algo que quiero que tomen en cuenta, que sobrepeso más obesidad normalmente tiene un porcentaje muy alto nacional y en Chihuahua. Y en Chihuahua aquí podemos ver que está a nivel nacional. Y eso, aunque podría ser bueno si lo viéramos de otra forma, hay que tener en cuenta que México es un país con un alto problema de obesidad. Así que al estar en promedio con el mismo país, significa estar en un grave problema. Y podemos ver aquí en la tabla cómo esto llega a todos, siendo mayor en lo que sería hombres, el riesgo a obesidad o sobrepeso en las edades más jóvenes, pero en un punto medio de lo que sería 12 a 19 años, la mujer empieza a aumentar su porcentaje de riesgo a esto y llegar a equilibrarse con el hombre ya sería en edades mayores. Ahora bien, otro detalle que hay que tener en cuenta es la prevalencia de hipertensión arterial. En este caso, en mayores de 20 años, en Chihuahua en 2018 se hizo un estudio y se pudo ver que Chihuahua tiene un mayor riesgo que la nación como tal, o que el promedio nacional, siendo este mayor en lo que serían mujeres. Así que hay que tener en cuenta esto y saber que este es uno de los riesgos más grandes de lo que sería la diabetes, lo que sería la hipertensión arterial, y muchas veces puede ser controlable y otras muchas no. Así que hay que tener en cuenta, y hay que tener en cuenta que en diabetes hay un riesgo mucho, mucho mayor, y en Chihuahua. Ahora bien, en lo que sería el uso de servicio preventivo de Chihuahua, el uso de servicio preventivo, uso de servicios preventivos, una disculpa, en 2018, es lo que sería, una disculpa. En el uso de servicios preventivos en 2018 de Chihuahua, se pudo ver que estos se han usado más de lo que sería en otras partes de las naciones, lo cual puede ser bueno y malo a la vez, teniéndose en cuenta que puede significar que haya más casos o haya más casos de estos tipos de problemas. En especial aquí podemos ver lo que sería la diabetes mellitus de 19.4%, o podría ser que las personas están más educadas y al checarse se pueden encontrar más casos, pero teniendo en cuenta estos dos puntos es difícil y se cree que es mayormente porque haya más casos o por la simple variabilidad de lo que sería de los diferentes estudios. Podemos ver aquí lo que es detección de triglicéridos y colesterol alto, lo cual es mayor en lo que sería nacional, pero en diabetes mellitus es mayor en Chihuahua. Ahora bien, ya vimos el caso de la vida real de lo que sería en Chihuahua, cómo son todos estos problemas. Y el mismo anexo en realidad nos da algunas soluciones que se están intentando llegar para lo que sería la diabetes mellitus y cualquier otro problema de la salud en lo que sería que está cursando Chihuahua.
Estos son elevar y sostener los niveles de eficiencia del sistema de salud, mejorar la capacidad de respuesta de estos, porque de vez en cuando falla, por el simple hecho de que hay demasiadas personas y ya hay poco servicio médico. Ampliar el acceso a los servicios de salud para llegar a más personas, fortalecer la prevención y promoción de la salud, que es algo fundamental en lo que sería la diabetes, optimizar la atención médica y hospitalaria de lo que sería el Estado, diseñar programas operativos que permitan anticipar, proyectar y ordenar sistemáticamente las acciones de atención médica y hospitalaria, lo cual se está haciendo a través de estudios, pero como ya habíamos comentado, hay menos de los que se querría que hubiera. A revisar y actualizar los procesos y procedimientos para asegurar el abasto oportuno de medicamentos e insumos referidos al cuadro básico. De vez en cuando puede faltar medicamentos para la diabetes y eso es muy riesgoso. No es tan común, pero es un riesgo muy grande por el simple hecho del pie diabético, entre otros muchos problemas que puede sufrir una persona en Chihuahua. Y el último punto sería incrementar las brigadas médicas en zonas de alta y muy alta marginación, por el simple hecho de que hay una muy poca cantidad de y esos son los puntos de mayor riesgo para los diferentes problemas. Diabetes siendo uno de estos, teniendo una mala dieta, teniendo un mal estilo de vida, pueden llegar a desarrollarla con mucha mayor facilidad. Pero bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado lo que sería la evidencia y me despido.